Hola, ¿cómo están? Se pueden suscribir, darle like y comentar lo que más les gustaron. Vamos a seguir con la otra parte de esta historia de la República Cafetalera. Sin embargo, este método no siempre lograba contentar a todas las opiniones, pudiendo llevar a un golpe de estado contra el mandatario para impedir el ascenso al poder o la reelección en el caso de 1883 del candidato seleccionado, siendo eso lo que ocurrió en 1885 y sobre todo en 1890. En el caso que al final el presidente no nombrase un candidato, esto podía llevar a que la campaña electoral fuese violentada como la campaña para las elecciones presidenciales de 1919, a excepción de que el gobierno garantizase una competencia democrática como las elecciones de 1931. La, coer, la, coer, la, coerción, la coerción al electorado durante las votaciones que seguían siendo orales y que en principio estaban en manos de los caudillos locales, paulatinamente pasarían a estar en manos de los terratenientes de la naciente oligarquía cafetalera, por lo que por lo general apoyaban las decisiones del gobierno y con las que, debido a la concentración de las tierras cultivables en estas familias, las relaciones patrones-clientes se volverían más comunes. Días antes de las elecciones, los terratenientes cafetaleros se trasladaban a sus plantaciones para organizar la votación de sus empleados. Las elecciones tenían lugar durante el tiempo de la corta de café, por lo que en ese momento se concentraba la gran cantidad de personas en las fincas. A la hora de los comicios se obligaba a los trabajadores a votar por el candidato oficial en la alcaldía de su población, y también varias veces en las mesas electorales de las municipalidades vecinas a las plantaciones. A pesar de lo predeterminado que pudiesen estar los resultados electorales, incluso después de comicios violentos donde solo una red se mantenía en pie, ningún líder político asumía el cargo sin demostrar primero su capacidad para producir una elección a su favor. A pesar del control que tenía el gobierno sobre las elecciones y que desde 1898 los gobernantes pudieron transferir a la presidencia a quien eligiesen sin golpes de estado hasta 1931, siempre hubo aspirantes a la presidencia dispuestos a recurrir a medidas desesperadas para alcanzar ese cargo. Pero todas esas rebeliones serían de naturaleza limitada y local, y de su absoluta debilidad frente al ejército. Para la segunda mitad de la década de 1910, el proceso de centralización estaba culminando. Es ahí cuando la estructura partidaria se consolida y se vuelve importante el controlar y organizar las masas para asegurarse la victoria. Lo que se observa con el Partido Nacional Democrático, que fue la primera red clientelista en abarcar dimensiones nacionales y con solo unas pocas excepciones puso a las redes políticas locales bajo su autoridad. Con ello estamos a las puertas del surgimiento de los partidos políticos, tal y como lo sabía en las siguientes décadas. Gobierno de Rafael Saldívar, 1876-1885. El presidente Rafael Saldívar ascendió al poder el 30 de abril de 1876, luego de que el presidente, el guatemalteco general
Justo Rufino Barrios derrocase a Andrés del Valle, que había sido electo a principios de ese año, teniendo como vicepresidente a Santiago González, y que se convocase a una junta de notables en Santa Ana, en la que Saldívar fue seleccionado como presidente provisional, asumiendo como presidente electo en la elección celebrada el 16 de julio de ese año. En 1880 Saldívar, con tal de garantizarse la reelección, convocó a una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución, donde también se impuso más las reformas liberales como el matrimonio civil y la educación laica. Esta constitución contaba con un artículo transitorio, el artículo 31, que mencionaba que solo esta vez la asamblea decretaba reelecto al presidente. En 1883 consideró dejar la presidencia e hizo reunir una junta de notables para elegir a un sucesor, pero la junta decidió que Saldívar tenía que seguir gobernando. En octubre volvería a convocar a una constituyente con el mismo propósito que la anterior. Que emitió la Constitución de 1883, que daba pie a la reelección del mandatario. En diciembre compitió en las elecciones contra el general Francisco Meléndez y con los doctores Domingo López, Rafael Ayala y Filadelfio García, pero al final la asamblea lo terminó declarando reelecto en febrero de 1884. Muchas gracias por ver, hasta pronto en una próxima parte de esta historia. Gracias.